Muy bien, ahí les va una breve explicación del punto 7 de la guía, México en la Guerra Fría. Y empezamos con estrategias del crecimiento económico. Hay que recordar que gracias a la Segunda Guerra Mundial México se empezó a industrializar. Entonces eso generó fuentes de empleo en las ciudades, obreros que se requerían en las nuevas industrias. Por otro lado, el reparto agrario que había hecho Cárdenas en los años 30 pues ya había demostrado ser un fracaso porque la gente no alcanzaba a vivir con lo que podía cultivar en su pedacito de tierra. Entonces migró a la ciudad y esto provocó que la demografía de México se cambiara totalmente y pasó de ser 20% urbana, 80% rural, a ser ahora 20% rural y 80% urbana. Eh, por lo tanto, pues los mexicanos dejaron de ser como eran. Por ahí hay un ejemplo muy interesante con Pedro Infante. Pedro Infante hacía puras películas de charros en haciendas, cantando con mariachi, montado en el caballo. Y un reflejo del cambio que tuvo México al empezar la Guerra Fría en los años 50 fue que, pues incluso en las películas de cine mexicano, bajaron a Pedro Infante del caballo, lo subieron a la Harley Davidson, le pusieron gorra de capitán de la Fuerza Aérea de la Segunda Guerra Mundial y se lo llevaron a la Ciudad de México y era un oficial de tránsito en la película a toda máquina. Eh, de alguna manera esa era la imagen que quería proyectar el gobierno mexicano. México ya no era ese país rural, agrícola, sino un país industrializado. Y comenzó con una estrategia de sustitución de importaciones. La sustitución de importaciones va a ser la estrategia para el crecimiento económico. Van a dar incentivos para abrir fábricas y que se produzca en México cosas que se necesitaban y que tradicionalmente se importaban del extranjero. Entonces, pues la industrialización que comenzó con la Segunda Guerra Mundial siguió creciendo, siguieron creciendo las fuentes de empleo. México empezó a exportar y va a aprovechar el momento ya que pues, la economía europea era inexistente. Alemania, Reino Unido, Francia, Japón, que eran grandes productores industriales, manufactureros a nivel mundial, estaban fuera de combate, entonces no había competencia, solo había que competir con Estados Unidos, no con todos esos otros países, y eso ayudó a que el crecimiento económico en México fuera un crecimiento económico muy elevado. Los estándares normales de crecimiento económico para un país los podemos encontrar alrededor de una tasa de 3% de crecimiento anual. Es decir, es como un 3% es como que saques un 85 en tus calificaciones. No es extraordinario, pero es bastante bueno. Y eso permitió una dinámica de, pues, de desarrollo en el país. Sin embargo, se le llama milagro mexicano a estas décadas de los 50 y 60 en México, porque el crecimiento económico que lograron con estas estrategias fue un crecimiento económico exorbitante. O sea, un país que logra crecer arriba de 5% tiene un crecimiento muy bueno. México logró tener tasas de 6, 7, 8, 9, hasta 12% en algunos años. Entonces tuvo un crecimiento económico sostenido durante unos 24 años. Las presidencias de Miguel Alemán, Ruiz Cortines, López Mateos y Díaz Ordaz. El milagro mexicano se le llama a esta época por su gran crecimiento económico. El milagro mexicano va a ser pues un fenómeno que va a transformar a México y que si bien no solucionó todos los problemas de pobreza, sí pues nos llevó a un México moderno y pues permitió que las familias tuvieran un mejor poder adquisitivo, la economía estuvo muy estable, no hubo devaluaciones,
Se mantuvo la reserva del Banco de México, la inflación era baja, la devaluación estaba controlada. Entonces esta estabilidad económica le dio un bienestar a la población que pues no había tenido por lo que fue la Revolución Mexicana y todos los años de la reconstrucción. En fin, esto es lo que yo le llamaría el milagro mexicano. Y pues vamos a dejar así este video y ahorita voy a grabar otras partes donde voy a explicar los otros dos temas.